Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje y equipamiento por medio de las enseñanzas más importantes de la familia de iglesias Dove. Equípese y aprenda cómo plantar y edificar iglesias hoy. Prepárese para recibir de Dios y ser transformado. En esta sesión vamos a hablar sobre el tema financiero y es desarrollando un alma próspera. Como pastores necesitamos saber los retos que tenemos financieramente en la iglesia y los retos personales. Así que quiero hablar acerca de uno de los nombres de Dios, que es el Shaddai. Es más que suficiente. Y necesitamos en nuestras vidas personales y en la vida ministerial esta revelación de Dios, el Dios que es más que suficiente. Y cuando hablamos del Dios que es más que suficiente, es el Dios que me da más de lo que yo necesito. Y en la parte de hablar con Dios como Shaddai, significa la forma como Dios me provee para más de lo que yo necesito. Y eso que es más de lo que yo necesito es la forma en que voy a empezar a bendecir en la iglesia, voy a bendecir a mi familia, voy a bendecir a los que están a mi alrededor, porque ya estoy en un nivel de vivir al Shaddai, el que provee más que mis necesidades. Y algo que necesitamos aprender a manejar en la iglesia es esa provisión extra que el Shaddai va a enviar, que no es solo para nuestra familia, no es solamente para nuestras necesidades, sino el más que suficiente es para llevarnos al plan financiero de Él con la visión que nos ha dado. Y Dios tiene una visión con cada uno de los pastores, una visión con cada una de las iglesias, y necesitamos para desarrollar esta parte financiera al que es más que suficiente, porque nunca el dinero nos va a alcanzar. Siempre va a haber algo que hacer, algo que pagar, alguien a quien bendecir. Siempre va a aparecer algo nuevo. Y ahí es donde necesitamos la dependencia del Shaddai, del que nos da más para todo aquello que necesitamos. Porque Jireh es el que provee, pero Shaddai es el que va más allá de lo que estamos necesitando. Por eso cuando vemos las escrituras en Génesis 24, versículo 34 al 36, Labán va y habla buscando mujer para Isaac. Y lo primero que empieza a hablar, el Señor ha bendecido abundantemente a mi Señor. Él se ha enriquecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi Señor, le ha dado un hijo en su vejez y Él le ha dado todo lo que posee. Así que cuando empezamos a ver las escrituras, vemos que los que servían al Señor eran personas que eran bendecidos más que suficiente para poder desarrollar toda la obra del Señor. Cuando entendemos que Él es el más que suficiente, entendemos también que necesitamos empezar a romper esa cultura que trae especialmente tres espíritus. Uno, el de pobreza, pensar que el evangelio es de pobreza. Entre más pobres somos más espirituales, y realmente el espíritu de pobreza está frenando que el ministerio crezca, está frenando que podamos ayudar a otros, está frenando, nos está poniendo límites. Otro espíritu que tenemos aquí que romper es el materialismo. Pensamos que podemos suplir nuestras necesidades solamente, suplir lo que quiero el mejor carro, quiero la mejor casa, quiero viajar, quiero la mejor ropa, pero realmente el materialismo está impidiendo que demos para el reino. Cuando nosotros rompemos ese espíritu de pobreza, de materialismo y la dependencia financiera, cuando vemos qué podemos y qué no podemos comprar, esa dependencia de las finanzas, no voy a ser capaz de cubrir esto, no voy a ser capaz de cubrir otra cosa, eso nos está limitando. Cuando soltamos en las manos del Señor lo que necesitamos cumplir, lo que necesitamos hacer, es donde verdaderamente vemos ese Shaddai. Estamos en este momento grabando en nuestra tienda de café, y la inversión para este lugar, la inversión para el sitio donde está este lugar establecido es una inversión bastante alta. Si nosotros no rompemos los límites en nuestra cabeza de poder entender que nuestro Shaddai nos podía colocar en este lugar, estamos en un centro comercial de los más costosos en la ciudad de Medellín,
donde posiblemente si seguimos con un espíritu de pobreza, decimos, no vamos a entrar a ese lugar. Podríamos pasar por el frente del centro comercial y decir, eso es imposible para nosotros, pero cada vez que pasábamos por el frente de este lugar, decíamos, Señor, queremos un local en este centro comercial, queremos un lugar donde poder establecer un negocio allí, y empezamos a orar qué queríamos. Ha sido una larga historia que poco a poco vamos a ir contando, pero lo primero que tuvimos que empezar a romper en nosotros como pareja fue el espíritu de pobreza, el espíritu de pensar, no somos capaces de estar allí, no vamos a poder entrar a ese centro comercial, no vamos a poder establecer. Luego el montaje de este lugar era un costo bastante alto, pero no estaba en nuestras finanzas, por eso el tener una independencia financiera es importantísimo, porque no son nuestras finanzas, son las finanzas del reino para el servicio del reino, y Él nos provee a nosotros para poder proveer a otros. Necesitamos entender que Dios es un proveedor amoroso y abundante. En el Salmo 35, 27, 37, 24, habla sobre que Dios quiere darnos el deseo de nuestro corazón. Y cuando entramos en oración, cuando entramos a la presencia del Shaddai, Él empieza a colocar su corazón en nosotros, los deseos de su corazón en nosotros, así que empezamos a orar por el deseo de Dios en mi corazón, y es cuando dice la palabra que Dios concede los deseos de su corazón. ¿Por qué? Porque cuando entiendo quién es el Shaddai, más que suficiente, ya mi deseo no es el que yo tenía. Ya mi deseo viene a ser el deseo que Dios está colocando en mí. Así que empiezo a entender que Dios nos ha llamado a ser muy bendecidos, pero a la manera correcta. Ahora, cuando hablamos en las Escrituras y leemos que Jesús nació en un pesebre, cuando ellos fueron a este lugar, a Jerusalén, ellos iban con el dinero suficiente para pagar los impuestos y para pagar un lugar donde se pudieran alojar. Pero como no había un lugar, tuvieron que estar en el pesebre para que se cumplieran las Escrituras. Así que vemos que Jesús también venía con ese pensamiento acerca de la parte financiera. No es mucho de lo que hemos hablado, que lo pobre, que Jesús no tenía finanzas, que Jesús no podía hacer muchas cosas, porque nos han dado quizás muchas veces una mala interpretación acerca del nacimiento de Jesús. Ahora, cuando entendemos que Dios es más que suficiente y nos va a llevar un poco más allá, necesitamos empezar a tomar control sobre nuestras finanzas, y necesitamos resistir y romper ese espíritu de pobreza, la maldición financiera por generación, la mala administración, el que quizás antes de Cristo invertimos el dinero en lo que no era de Dios, y eso creó una autorización financiera en el enemigo para que dañara nuestras finanzas. Entonces necesitamos en este momento destruir ese espíritu de control y empezar a tener control sobre nuestras finanzas. Ahora, ¿cómo funciona? Aprendiendo a diezmar, a no dejar de diezmar, a diezmar en todo momento. Y algo que nosotros compartimos con mi esposa es que cuando llegamos al Evangelio nos hablaron del diezmo, y para nosotros hubo una revelación. Fue algo increíble la explicación de este pastor acerca de la necesidad de diezmar, pero su corazón no estaba en diezme porque necesitamos recoger finanzas. La explicación de su corazón es: el diezmo es un arma que Dios nos ha dado para poder llegar más hacia donde Dios nos necesita. Cuando entendimos esto, no empezamos a dar el 10%, sino que dábamos el 20%. Fue difícil al principio dar el 20%, pero entendimos que teníamos que devolverle a Dios lo que habíamos robado, porque habíamos robado a Dios, como dice Malaquías. Entendimos que robamos con todo lo que Dios nos había entregado, y empezamos a vivir un proceso financiero bien interesante, donde hubo dificultades, donde nos preguntábamos dónde estaba el Señor obrando en su promesa sobre las finanzas, pero fue tiempo a entender el corazón del Shaddai. Necesitamos entender que la pobreza es una maldición. Cuando Job fue atacado en todas sus áreas, pero el diablo quiso venir a quitarle todo. Y la Escritura habla de que Job ayudaba a mucha gente. Y cuando viene la restauración de Job, viene la restauración en el doble de todo. O sea que si antes ayudaba, me imagino yo, o concluimos que ayudaba muchísimo más en su restauración. ¿Por qué? Porque el Señor le dio la provisión. La provisión es una palabra compuesta. Es
proveer para algo. Tenemos una visión y el Señor pone la provisión para esa visión. Así que cuando nosotros nos soltamos en las manos del Señor, cuando nosotros no nos preocupamos, dice en Mateo que no nos preocupemos por qué hemos de comer, por cómo nos hemos de vestir, que miremos los lirios del campo, el Señor provee para todo. Cuando nos soltamos en las manos del Señor podemos tener la confianza que Él va a dar para todo. Cuando estamos preocupados por qué nos va a dar el Señor, eso frena la visión, porque la visión está desenfocada. Cuando vamos a tomar una foto y no está muy claro lo que vamos a tomar, no tomamos la foto finalmente hasta cuando la visión es clara. Lo mismo pasa en el reino espiritual. Cuando Dios nos da esa foto, pero nosotros no la tenemos clara, tenemos que enfocarnos. Cuando nos enfocamos, el Señor hace el clic y ahí mismo suelta la provisión para esa imagen que nos entregó. Antes de colocar este lugar, el Señor nos había dado la visión de este lugar, nos había dado la decoración, nos había dado cada cosa que íbamos a hacer, Él nos había puesto en el corazón ya. Por eso cuando teníamos claro, el Señor soltó la provisión. Cuando nosotros tenemos proyectos ministeriales, ponemos todo el proyecto, nos reunimos con el jefe que es Él, ponemos en el escritorio toda la visión, si es una misión, si es una ampliación en el ministerio, en la iglesia, si queremos hacer una ayuda, todo lo ponemos delante de Él y le decimos: Señor, este es el proyecto, tú eres el proveedor y este es el proyecto. Pero no nos preocupamos, ¿será que el Señor sí va a dar? ¿Será que el Señor no va a dar? No lo despierto a medianoche, ¿tú qué piensas? ¿El Señor sí nos va a dar? No, dormirnos tranquilos, confiados, porque hemos visto a través de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que al romper esa inseguridad, al depender de Él, al decir: Señor, si esto es tuyo, sale. Le hemos hablado siempre, si esto es del Señor, mi esposo siempre ha enseñado en la iglesia, si esto es del Señor, el Señor manda la provisión. Si no es del Señor, Él no va a mandar algo que Él no necesita que tengamos. Así que la confianza en Él es fundamental para poder tener una libertad y tener un alma próspera. En otra de las secciones hablábamos acerca de incluir personas. Y en nuestras iglesias llegan empresarios, llegan gente profesional en finanzas, contadores, ingenieros financieros, abogados, personas que manejan muy bien las finanzas, que Dios les ha dado esa forma de prosperar. Así que necesitamos hablar con ellos, aprender de ellos, de sus manejos financieros, de qué Dios les ha dado. Pero aquí hay algo que necesitamos aclarar. Es bueno hablar con los empresarios para tomar ideas de cómo generar dinero, no llamar a los empresarios para que nos den dinero. Entonces, la forma de trabajar con los empresarios y la gente que sabe manejar dinero en nuestras iglesias es aprender de ellos, cómo Dios les ha dado esa capacidad de hacer riquezas, que es lo que dicen las Escrituras. Como pastores, creo que Dios en nuestras iglesias nos rodea de gente de todo estilo, para poder aprender con diferentes carreras, con diferentes pensamientos, perspectivas de vida, para que aprendamos a generar riquezas. Entonces, la inclusión va en escucharles y cómo vamos a aprender de ellos a generar riquezas. Vamos y oramos y sabemos que Dios nos está uniendo a un grupo de personas prósperas que trabajan y que hacen las cosas conforme al corazón de Dios. Es muy importante aprender a relacionarnos con las personas correctas para desarrollar planes financieros, desarrollar empresas, emprendimientos, porque la iglesia en la parte social necesita muchas finanzas y el Shaddai nos las va a hacer llegar más provisión a través de mucha gente que llega con muy buenas ideas. Escuchemos personas, porque a veces nosotros tenemos un pensamiento limitado, pero cuando nos reunimos con personas que van más allá, eso nos va a crear un reto. Nos va a crear una nueva expectativa donde tenemos que orar y preguntarle al Señor cómo absorber lo que ha puesto también con ellos para que la iglesia prospere, para que nosotros seamos prósperos, pero es de la manera correcta. Ahora, debemos entender que Jesús habló más de 3,000 referencias para el dinero. El dinero no es malo. Lo malo es si nosotros colocamos en nuestro corazón el dinero como Dios. Ahora, al hablar del dinero, necesitamos no desenfocarnos, sino entender que el dinero es otra herramienta con la cual Dios quiere bendecirnos y hacer que las iglesias, las misiones, podamos
crecer en el reino. El reino no crece sin finanzas. Por eso para el Señor es tan importante la parte financiera y es muy importante tener empresarios en las iglesias que juntos podamos ver ese más que suficiente, porque a través de las ideas de los empresarios, a través de la visión de la iglesia, se va uniendo y vamos generando finanzas, vamos generando fuentes de empleo para poder ayudar a un pueblo a seguir adelante. Así que no es malo hablar de dinero, es bueno orar. Es bueno tener ese corazón limpio para manejar perfectamente las finanzas, pero no es bueno permitir que las finanzas se enseñoreen de nosotros. Soñar con cuántas cosas vamos a tener. Creo que Dios va a dar más que suficiente cuando nuestro corazón permanece en el plan de Él, en el amor de Él, y Él se encargará de lo que más necesitamos, pero a la manera de Él. Eso quería decir. No tengamos miedo de hablar del dinero, porque el dinero no nos va a corromper. Si hay corrupción, ya está en el corazón. El dinero únicamente va a sacar a la luz lo que hay en el corazón. Cuando nosotros entendemos que el dinero es una herramienta de parte del Señor para nosotros ayudar en el ministerio, ayudar a crecer el reino, el dinero no nos va a dañar el corazón, va a dañar lo que ya tenemos nosotros adentro. Así que pidámosle al proveedor, que es Él, pidámosle al Shaddai, Él es el que nos va a dar todo. Nosotros sacamos de lo profundo del corazón el bien o el mal. Así que cuando podemos usar ese dinero, cuando podemos hacer las cosas correctas, cuando somos organizados, y es algo que para nosotros ha sido muy fundamental. En nuestros negocios nosotros tenemos organizado todo. Primero, como hablaba mi esposo ahora, el diezmo. Nosotros nos pusimos de acuerdo, el diezmo de nosotros no va a salir después de sacar todos los gastos. En la parte económica, yo soy contadora y en las empresas normalmente se descuentan todos los gastos, y si algún creyente quiere diezmar, diezmaría sobre esa utilidad después de todos los gastos. Nos pusimos de acuerdo, yo le dije a mi esposo, si sacamos gastos va a quedar una mínima parte, pero nosotros sabemos que ese negocio es del Señor. Así que lo que hacemos nosotros personalmente es que de nuestro negocio, de esa utilidad del día a día sacamos, antes de sacar esos gastos como los empleados, porque eso es otra cosa muy buena. Hemos podido pagar sueldos, 2 sueldos tenemos, bendecimos a otras personas, tenemos 2 empleados en este momento en nuestra tienda. Hay veces otras personas nos ayudan y bendecimos. Antes de sacar esos gastos, antes de descontar todos esos gastos, sacamos el diezmo. Primeramente el diezmo, y ahí sí descontamos los otros gastos para darle al Señor mucho más. Queremos llegar a un nivel de bendecir en el reino mucho más, porque sabemos que entre más sembramos nosotros en este campo, que es en el campo del Señor, el Señor nos va a bendecir mucho más. Y algo que es muy importante hablar sobre esto. Dios ha bendecido nuestro negocio, pero hemos sido herramienta para bendecir a otros. Tenemos proveedores donde podemos comprarles sus productos, pagarlo correctamente, pagar lo que ellos están pidiendo porque es su trabajo. Hemos podido ayudar a la comunidad y estamos bendiciendo a muchos en sus labores. Así que hemos creído que Dios ha sido más que suficiente. El hecho de dar el diezmo, no sacando los gastos, sino dándolo en totalidad, nos ha permitido abrir más puertas y bendecir, aparte de los empleados que tenemos, a muchos otros que están a nuestro alrededor. Sí, es importante también tener compromisos claros. Cuando nosotros hablamos de diezmar, de ofrendar, muchas personas también quieren ayudar a otros alrededor, pero cuando yo le doy a alguien afuera, está muy bien y estamos llamados a ayudar, pero tengo que tener claro mis compromisos. Voy a poner un ejemplo. Tenemos que pagar los servicios de la luz, del agua, el internet, y yo destino ese dinero para ayudar a un hermano. Puede parecer muy misericordioso, muy bondadoso, muy espiritual, pero lo que estoy haciendo es cambiar las prioridades. Estoy incumpliendo en las obligaciones que ya tengo, como con la empresa que me suple la energía. Le estoy robando a esa empresa porque no pago ese recibo, pero ese dinero se lo di a un pobre. Estamos, como dice en la palabra, cuando Judas vio el perfume derramado en los pies, es que podríamos ayudar a los pobres, y realmente es
un espíritu incorrecto, cuando no suplo primero en mi casa, cuando no suplo las obligaciones en mi casa, cuando no pago mis deudas, cuando no llamo al que le debo y le digo, ¿cómo podemos organizar esto? Te debo este dinero, lleguemos a un acuerdo y yo te pago, pero en lugar de hacer eso, en lugar de llegar a acuerdos, de pagar los recibos, de pagar los servicios, voy y doy a alguien que necesita en la calle, voy y ayudo a otra persona, estoy cambiando las prioridades y estoy cayendo en maldición. Así que necesitamos cumplir con esos convenios, necesitamos tener claro, necesitamos ser organizados en nuestras finanzas, de ser disciplinados, pagar nuestros impuestos. Los negocios pagan impuestos, debemos ser correctos, no decir, es que no me alcanza para pagar impuestos y robarle al gobierno, porque el robo abre una puerta de ruina y la ruina no nos va a dejar prosperar. Algo que tenemos que tener en cuenta es ser realistas. Y una de las formas en las que oramos los pastores es el milagro financiero. Cómo el Señor nos puede abrir una puerta, pero también hay momentos que la iglesia necesita algo específico y necesitamos caminar sobre las aguas. Necesitamos ser realistas, que no... he escuchado personas de la iglesia que dicen, voy a ganarme la lotería y voy a dar para la iglesia. En nuestra cultura latina existe un juego de azar que se llama el chance, donde se compra esperando ganar un premio en dinero, y muchos asisten a la iglesia y dan una pequeña ofrenda creyendo que van a ir a hacer el chance y se lo van a ganar. En las iglesias tenemos que enseñar lo que dice Proverbios 6 acerca de la hormiga. La hormiga trabaja y no podemos esperar que todo sea un milagro. Tenemos que buscar al Dios que es más que suficiente, y es pensar cuáles son los planes de Dios, qué puertas Dios nos abre. Tenemos que tener muy abiertos nuestros oídos a la dirección de Dios, dónde invertir, cómo invertir, la pequeña semilla, porque cuando estamos diezmando y ofrendando, estamos sembrando para que empiece una cosecha. Pero tenemos que tener muy claro de qué manera el Señor va a dar esa cosecha. Y en las iglesias tenemos que ser muy organizados en la parte financiera para ver el mover sobrenatural de Dios en las finanzas. El mal manejo financiero, como decía mi esposa, el no pagar impuestos. A veces creemos que como pastores Dios nos va a permitir no pagar ciertas cosas. En el mundo espiritual eso abre puertas que va a hacer que la familia pastoral se caiga en pobreza, que llegue ruina, que llegue pobreza a las iglesias. Por eso necesitamos ser realistas. Tenemos que diezmar, llevar correctamente las finanzas de la iglesia, pagarle justamente a los que nos ayudan en las iglesias. Si no tenemos el dinero suficiente para pagar, darles una ofrenda. Necesitamos entender que todos vienen con mucho amor a ayudar a la iglesia, pero también bendice más darles una ofrenda. Tenemos que tener honra para todos los quiero profundizar un poquito eso que está diciendo mi esposo sobre si no tenemos lo suficiente, porque uno de los argumentos que se ha levantado en las iglesias cristianas en Latinoamérica es que, pero es que a nosotros no nos llegan ni siquiera diezmos, entonces ¿cómo vamos a bendecir a otro? Algo de lo que hemos aplicado tanto en la iglesia en Calarcá como en Medellín es que si alguien de los servidores nos apoya en alabanza, en ujieres, en las misiones, cualquier persona en iglesia infantil, sabemos que nuestras iglesias no cuentan con un rublo suficiente para darles un sueldo, pero en Calarcá y en Medellín, especialmente en Calarcá, hemos hecho lo siguiente: hemos destinado un rublo para bendecirlos cada mes. Entonces, en un mes le damos a unas personas, al siguiente mes a otras personas, al siguiente mes a otras personas, y vamos rotándolos y ellos empezaron a recibir una bendición. No es mucho, pero sí empezamos a soltar eso, y las finanzas en Calarcá, por ejemplo, que es un pueblo bastante pequeño en Colombia y que todas las personas afuera se quejan que no tienen finanzas, hemos visto cómo los servidores en Calarcá han entrado en una bendición financiera con sus carreras, con sus empleos, han pasado de una bicicleta a una moto, luego de la moto a un carro, bendicen, diezman fielmente y han roto una estructura de pobreza en ellos para entrar a bendecir a otros. Sabemos que el principio de bendecir a otros también es un principio del reino para poder crecer financieramente. Necesitamos entender que Dios nos llamó a avanzar.
Y la cosmovisión bíblica es de avance, de no quedarnos quietos. Y Dios quiere que las iglesias gocemos de buenas finanzas a la forma bíblica, a la forma de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que enseñar en las iglesias? A diezmar, a ofrendar, a sembrar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque si enseñamos a la iglesia a ser financieramente bíblicos, la iglesia será muy sana y tendremos más que suficiente para desarrollar la visión que Dios dio a cada iglesia. Pastores, los animamos a que la parte financiera sea muy clara delante de Dios, a que el Shaddai, el más que suficiente, empiece a hacer cosas sobrenaturales en sus iglesias, que empiece esa provisión sobreabundante que Dios necesita mandarnos para desarrollar su proyecto y poder alcanzar a los perdidos. El Shaddai lo que quiere hacer es darnos finanzas para alcanzar a los perdidos. Y a través de desarrollar un buen trabajo financiero, Dios bendecirá nuestras vidas. Los invitamos a que empiecen a vivir más al más que suficiente. Dios los bendiga. Dios les bendiga y recuerden que siendo pobres no vamos a poder ayudar a nadie.